Bueno, iniciamos con la instalación del programa Pro 2. Luego de haber tenido el programa previamente descargado, el archivo RAR, le das segundo clic, extraer aquí y se te va a cargar una carpeta que se llama Pro 2. Abres la carpeta y te vas a donde dice Setup. En la parte de Setup seleccionas, espera que cargue. Luego que cargue te va a abrir un panel. Este panel le das en Next, luego le das en Next nuevamente, esperas que cargue. Este proceso va a depender de tu computadora. Luego le das en Next y le das en Yes. Luego le das en Next en Standalone y te va a aparecer este aviso. Le das en aceptar. Luego acá le das en Next igual y te va a aparecer esta parte donde debes, digamos, colocar los datos de la licencia. Entonces, ¿cómo se colocan estos datos? Tienes acá el programa de Pro 2 y tienes dos formas de acceder a la dirección del crack, que es esta carpeta que está acá. Puedes, si bien, darle segundo clic en propiedades, te va a aparecer que en ubicación esta dirección. Copias esta dirección, la anotas en un bloc de notas y luego debes seleccionar el nombre, copiar el nombre de la carpeta, tal cual como sale acá. Te dan el bloc de notas, en el bloc de notas le colocas una barra espaciadora, perdón, un- una barrita igual como la tienes en la parte de aquí adelante, como un slash, y colocas el nombre de, de la carpeta. Y eh, luego de haber hecho todo esto, te vas nuevamente a este panel de la instalación, lo copias aquí, lo pegas mejor dicho, y luego le das en Next, luego le das en Next nuevamente, y luego Next. Esperas que cargue. Luego de haber cargado todo, te dice para reiniciar tu computadora, le das que no. Y te vas al panel de inicio. Allí te va a aparecer el programa allí instalado. Lo abres y ya está listo. Bueno, iniciamos con la grabación del ejercicio abriendo el programa y vamos a ver qué nos dicta el programa. Nos dice que es separación flash de una mezcla binaria. Dice que 80.5 toneladas mol de una mezcla de 52% de etanol y 48% de acetona se llevan a un separador instantáneo en equilibrio, el cual opera a 68 grados. Del equipo salen dos corrientes, un líquido saturado y un vapor saturado. El vapor saturado sale a una concentración de 55% mol de acetona y la corriente de vapor sella posteriormente a un condensador total donde se obtiene un líquido saturado operando a la misma presión del separador. O sea que no va a haber un cambio de presión, por así decirlo, en esta área. Entonces, no vamos. Yo tengo acá una lista de los pasos a seguir. El primer paso obviamente es abrir una nueva hoja donde debemos agregar en este caso los componentes de la sección. Nos vamos a la lista y allí tenemos unos componentes, una familia de componentes, el cual vamos a utilizar el Sync 6 Bank. Aquí tenemos una lista larga de componentes, pero los dos principales son los que nos dictan el ejercicio, que es acetone y etanol. Entonces buscamos acá acetone, que se escribe en inglés, y etanol. Etanol. Luego de agregar estos dos componentes, el siguiente paso es agregar en este caso un paquete termodinámico. Nos lo dicta aquí en el ejercicio. El paquete termodinámico que vamos a manejar es el actividad líquida en el método Unicuac. Aquí el agregar este nos va a indicar que si vamos a trabajar en una sola fase líquida. Seleccionamos que OK y directamente ya tendríamos esta parte lista. Si les aparece esto en blanco, deberíamos aquí en View aparecerles esta opción que dice PFD, el cual ya nos da toda la lista completa. Entonces empezamos a agregar los componentes. Aquí yo tengo un pequeño esquema donde nos dice que una entrada de corriente a un separador donde vamos a tener dos componentes, que es en este caso la acetona y el etanol. Entonces aquí en la parte del fondo va a quedar un volumen de líquido, en la parte de arriba va a obviamente subir en este caso vapor, que va a pasar a un condensador donde nos va a dar un líquido saturado y vamos a tener que identificar la temperatura, o sea, nos va a dar los datos de la temperatura y aquí en los porcentajes de líquido
al final, el volumen de líquido. Entonces el ejercicio nos dicta que, en este caso, el siguiente paso es ir agregando estos componentes. Tenemos, para empezar, el separador, ¿cierto? El separador lo agrandamos un poco para darle más visión y nos vamos al condensador. En el condensador, que es el segundo, y le colocamos sus líneas de corriente. Primera línea de corriente, donde dice strings, la arrastramos y la llevamos. Luego le hacemos su línea de, esa es la línea de alimentación. Luego viene la línea de fondo y luego vienen las líneas de uniones. Luego viene la última línea, que es la línea de producto. Entonces, el siguiente paso es obviamente darle nombre a todas estas líneas para ir identificándolas. Aquí nos dice, luego se colocan las líneas involucradas en cada uno, o sea, se colocan los rótulos en cada línea de corriente. Esta parte aquí se llama rótulos. Entonces, seleccionamos uno y colocamos alimentación. La segunda viene siendo fondo, en la parte de abajo. Luego, la siguiente que nos dicta, obviamente destilado. Y por último acá tenemos es producto. Producto. Entonces, luego de haber identificado todas, tenemos que irnos a cada una para ir configurándola. En la línea de alimentación nos dicta el ejercicio que vamos a trabajar a 68 grados, tal cual como nos lo dice acá, opera a 68 grados. Entonces, si nos dice que opera a 68 grados, vamos a temperatura y vemos que nos dice Fahrenheit. Entonces, no estamos trabajando en Fahrenheit, entonces tenemos que cambiar esas unidades métricas. Nos vamos a Input, nos vamos a unidades de medida y seleccionamos en la librería, la parte superior, las unidades métricas. Seleccionamos y aquí donde dice kilogramos centígrados, kilogramos entre centímetros, nos vamos a milímetros de mercurio. Y ya, le damos OK. Después de haber configurado todo esto, si vamos a ver que la temperatura está ya en grados centígrados, entonces nos dicta que es 68 grados centígrados y nos dice que un punto de burbuja. Estamos en la segunda especificación, un punto de burbuja. No, automáticamente la data de Pro2 tendrá los datos precisos de eso. O sea, esos datos no los tenemos que colocar nosotros. Entonces, el siguiente paso, tal cual como nos dicta aquí en el ejercicio, es que salen dos corrientes, un líquido saturado y un vapor saturado. El vapor saturado sale una concentración de 55% mol de acetona y la corriente de vapor se lleva posteriormente al condensador. O sea que tendremos que buscar la composición del líquido. Esa composición del líquido tenemos que ver realmente el total del fluido que se va a manejar. Entonces aquí dice kilogramos mol, ¿cierto? Y las unidades que nos dicen acá es 80.5 toneladas métricas. Entonces debemos cambiar esta unidad. Nos vamos a UOM, luego nos vamos acá en donde dice mol y colocamos acá toneladas mol en la parte de abajo y cambiamos estas unidades. Y aquí sí podemos colocar 80.5. Luego acá lo que nos pide es colocar la composición de cada uno. Entonces cada composición nos dice etanol 0.52. Entonces etanol 0.52 y acetona 0.58, tal cual nos lo dice aquí, 48% y 52. Entonces 0.48. Luego de haber colocado todo esto, ya tendríamos configurada la primera parte en alimentación. Luego nos vamos al separador. En el separador nos dice que tenemos igual una temperatura a 68 grados, pero tenemos que especificar realmente los parámetros. Entonces tendríamos que irnos a la segunda opción de especificación. Entonces en los parámetros nos dice que debemos, ya estamos en esta parte de destilado. Entonces como estamos en esta parte, en la parte superior de destilado, debemos colocar los parámetros que se utilizarán en toda esta línea antes de llegar ya al final del condensador, ¿no? Entonces
Le damos en destilado, le damos en parámetros y le cambiamos sus composiciones. En este caso es a la acetona, como tal cual nos lo dicta el ejercicio. El ejercicio nos dice que dice 55% de acetona de vapor y sella posteriormente el condensador. O sea que la acetona es el componente que debemos cambiarle el valor, o sea, identificar el valor, perdón. Entonces le colocamos acetona, colocamos vapor y le colocamos su valor. Aquí donde dice valor, colocamos 0.55, que es un 55%. Y allí tendríamos esta sección desde toda esta línea completa del separador. O sea, tenemos separador y tenemos vapor. Y vamos ahorita al condensador. Entonces, en la línea del condensador, acá tenemos que especificar, eh, como tal cual nos lo dice el ejercicio. Aquí nos dice en el separador colocarle obviamente sus parámetros de, de porcentaje. Y por ejemplo, aquí tenemos el producto, la fracción líquida de producto caliente, y identificar si acá vamos a trabajar con 100% líquido saturado o si vamos a trabajar con solamente un porcentaje o con cero líquido, que viene siendo el mismo vapor, ¿no? Entonces, obviamente, como necesitamos saber el líquido saturado, como nos dicta acá el ejercicio, que dice líquido saturado, debemos colocar 1. Y ya al colocar 1, tendríamos esa especificación completa. Entonces le damos OK y nos vamos a los pasos del ejercicio. Entonces, en el separador flash colocamos destilado, la oficina de acetona, fase de vapor, esto ya lo hicimos. En el intercambiador de calor, la especificación, tomamos la fracción líquida del compuesto caliente y el valor es 1, ya que necesitamos que salga como líquido saturado. Haber hecho todo esto, corremos el programa y nos daremos cuenta que ya el programa está bien, que corrió bien, ya que todo está en un color uniforme. Ok, luego de haber hecho todo esto, nos vamos aquí en la misma tabla de PFD. Al final tenemos unas tablas que dice string, propiedades de string y las propiedades de unidad. Entonces en propiedades string seleccionamos la tabla y acá tenemos el balance de materiales. Podemos seleccionar esa, agregamos todo a la lista y le damos OK. Y acá podemos tener ya una especificación, total de lo que estamos manejando acá. Si se darán cuenta, tenemos alimentación, fondo, destilado y producto, que son todas las líneas de corriente. Tenemos la primera líquida, la segunda líquida, que es fondo, obviamente, está acá. Tenemos destilado, la parte de arriba, que es vapor, que es lo que necesitábamos que eso fuera la acetona, y el producto final, que obviamente cayó en líquido. Entonces tenemos un cambio de temperatura de 68 en la entrada. En el fondo tenemos 71, hay un aumento de la temperatura al entrar en el separador, y luego en el líquido producto final ya tendríamos 66 grados, o sea, bajo la temperatura. También tenemos un cambio acá en el fluido de kilogramos mol, de 80.5 toneladas a 50.89. Y básicamente aquí tenemos las composiciones de acetona que se utilizaron, la cantidad de etanol que quedó en el fondo y la cantidad de etanol que quedó en el producto. Entonces, esos son los porcentajes, ¿no? Entonces tendríamos también otra tabla para saber, eh, realmente aquí tenemos varias que son todas las usadas. Tenemos la Chemical Report, que es la química, y podemos tener algo mucho más específico, algo más eh, completo. Por ejemplo, tenemos la fracción molar líquida, tenemos la molecular, podemos tener, si se los agregamos, datos más precisos, como son, por ejemplo, que aquí tenemos las densidades, que podemos agregárselas. Podemos tener también el rate, el vapor o viscosidad, ese tipo de cositas también podríamos tenerla, pero tendríamos que agregársela, agregar datos más específicos. También podemos tener estas unidades de
esta propiedad es de unidades que es básicamente para saber cuánto calor pasó, por ejemplo, por el condensador al final. Seleccionamos el intercambiador de calor, perdón, y, y allí lo arrastramos, lo agregamos y allí nos va a dar el intercambiador de calor cuánta energía llegó hasta allá. Entonces allí en el intercambiador de calor tenemos que pasaron kilocalorías por hora, 463 mil kilocalorías. No, perdón, 463.78 kilocalorías. Y bueno, básicamente sería todo este ejercicio.